hoy nos toca actividad muscular y respuesta cardiorrespiratoria, ¿ya? Cuando hablamos de actividad muscular, obviamente nos hace referencia que a la actividad física, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que el ejercicio realiza cambios en el organismo, ¿ya? Vamos a tener un ejercicio que se llama ejercicio agudo. Es un ejercicio que ustedes van a realizar ahorita, si es que no tienen, por ejemplo, una costumbre de hacer ejercicio. Eso se llama un ejercicio agudo. Y también tenemos un ejercicio crónico, a lo que todos llamamos como entrenamiento, lo que realizan los deportistas calificados o las personas que van constantemente a realizar ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a ver que los efectos del ejercicio va a ser aumento del cronotropismo cardíaco. ¿Qué significa? Aumentar la frecuencia cardíaca. Todos sabemos, alguna vez hemos hecho ejercicio, sabemos que aumenta la frecuencia. Y eso es lo que sucede normalmente cuando estamos... cuando realizamos el ejercicio agudo. Luego vamos a tener, si es que se realiza periódicamente, una disminución de la frecuencia cardíaca. Disculpen que hable un poco bajo, pero no me voy a quedar sin voz. Disminución de la frecuencia cardíaca en reposo. Eso pasa con los deportistas que realizan constantemente ejercicio. ¿Por qué? Porque es una forma de compensar, ¿no?, el volumen de eyección que tiene, el volumen minuto. Entonces así compensa su gasto cardíaco. El VO2 máximo significa el consumo de oxígeno máximo por los tejidos. Va a aumentar un 15-25%. ¿Por qué es importante esto? Porque eso maximiza el uso de la sangre hacia los tejidos. ¿Cómo lo voy a nutrir? Mientras más sea mi VO2, voy a nutrir mejor mis músculos, voy a nutrir mejor mis tejidos en general. Aumenta la angiogénesis muscular, o sea, aumenta la cantidad de vasos sanguíneos, la formación de vasos sanguíneos. Y aumenta la cantidad de mitocondrias, porque justamente vamos a consumir mayor cantidad de ATP, ¿verdad? Mayor uso de oxígeno, que aumenta la mitocondria. Entonces, este aumento del gasto cardíaco va a depender de varias cosas, chicos. Aumenta la cantidad de oxígeno de los tejidos, en general. ¿Pero de qué depende? La masa muscular implica. Mientras más masa muscular ejercemos, yo voy a mejorar la cantidad de oxígeno que va a llegar a ellos. Va a depender también de la intensidad del ejercicio. No es lo mismo de hacer un ejercicio ligero, como ahora vamos a verlo. Vamos a hacer un ejercicio ligero, uno moderado y uno más intenso. Entonces va a depender de la intensidad. Y la capacidad del corazón para aumentar el volumen sistólico, ¿no? Va a depender. Y esto va a depender de qué ley, de Frank Starling, ¿verdad? Mientras mayor cantidad de fibras se genera en un corazón, mayor va a ser la contractibilidad, ¿verdad? Va a llegar mayor cantidad de volumen y va a aumentar la contractibilidad. Por eso es que en los deportistas que hay un crecimiento del corazón de forma extrínseca. De los deportistas su corazón es un poco más grande que el normal, ¿ya? Porque justamente ha aumentado de cosa la cantidad de fibras cardíacas por la ley de Frank Starling. Respuesta del corazón al ejercicio. Frecuencia cardíaca es el principal factor responsable del aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Por eso les pregunté. En realidad les iba a preguntar gasto cardíaco, pero se me fue la respuesta. Bueno, ya. O sea, si ustedes les preguntan en su examen, ¿de qué depende el aumento del gasto cardíaco? De la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, pero principalmente es por el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso es la respuesta. Entonces, cabe mencionar que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca por el volumen latido, y el volumen latido va a depender de la cantidad de sangre que llega a mi corazón, que le llamo precardia, de la contractibilidad, ¿verdad? Y de la resistencia vascular sistémica, que le llamamos postcardia, que va a depender sobre todo de las arterias, ¿ya? Acuérdense de que en el momento en que uno hace ejercicio, en el cuerpo va a suceder varias cosas. Vamos a tener vasoconstricción y vamos a tener vasodilatación. ¿Dónde creen que sucede la vasodilatación, sobre todo si estamos haciendo ejercicio? ¿Quién va a necesitar más flujo de sangre? Los músculos, ¿verdad? Entonces, en el músculo comienzo a hacer mayor vasodilatación, ¿ya? Entonces, se pierde esa resistencia
frecuencia vascular sistémica. Y acuérdense que los músculos los tenemos desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Tenemos gran cantidad de masa muscular. En cambio, en los otros lugares donde no necesito, ¿verdad? Voy a disminuir, donde necesito ahorrar un poco de sangre para llevar a mis músculos, comienzo a hacer vasoconstricción. Pero sobre todo hago vasodilatación en el caso de el ejercicio, ¿ya? Y eso es importante porque ahora que vamos a ver en el resumen, es importante porque vamos a observar que esa vasodilatación va a hacer que mi presión arterial diastólica comience a disminuir, ¿ya? Acuérdense que la presión arterial diastólica es la oposición esa oposición que se da a las altas presiones con las que está yendo la sangre, ¿ya? Ahora, el aumento de la demanda de oxígeno aumentará también en el caso de la respiración, en el caso de los pulmoncitos, aumento de la ventilación minuto, ¿ya? Aumento del volumen corriente, el volumen tidal. Normalmente esto es medio litro por minuto. Vamos a ver, en la próxima clase que hacemos espirometría, vamos a ver cómo se saca el volumen corriente. Y eso va a aumentar. Y todo entramos en un proceso de, cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, ¿cómo se llama? Taquimia, ¿verdad? Entramos en un proceso de taquimia. Aumentamos nuestra cantidad de respiración y aumento de la frecuencia respiratoria también. Muy bien. ¿Cómo varía la ventilación minuto? Va a depender. En el ejercicio, chicos, vamos a tener 3 fases. Una fase inicial, que es donde comenzamos a aumentar la actividad respiratoria. Comenzamos a respirar un poco más rápido, ¿verdad? Es porque hay un desequilibrio entre los aportes musculares y el aporte de oxígeno. Porque nuestro cuerpo todavía no está adaptado. Estamos empezando a correr, pero nuestro cuerpo todavía, ¿qué más haga? No está durmiendo, ¿no? Entonces comienza a despertarse y recién comenzamos a darles más cantidad de oxígeno a nuestros músculos. Y acá ya comenzamos la segunda fase. La segunda fase es porque hay un aumento lento de la actividad respiratoria, ¿ya? Aumento lento de la actividad respiratoria. Ahora, y luego entramos ya a una fase de estado estacionario. ¿Qué quiere decir? En el estado estacionario ya es cuando nosotros nos hemos acostumbrado a ese ejercicio, a realizar esa actividad, nos acostumbramos. Y se estabilizan los niveles de ventilación minuto, ¿ya? Aumenta la ventilación minuto más o menos de 50 a 60 ciclos por minuto. ¿Ya? Ahí, eso. Entonces ya comienza a estabilizarse. Ahora, en el caso de los músculos respiratorios también nosotros vamos a ver cambios. Porque cuando nosotros realizamos la respiración, inspiramos, expiramos, ¿verdad? Los músculos respiratorios, ¿necesitamos energía o no necesitamos? Normalmente sí se gasta energía, ¿verdad? Porque vamos en contra de la gradiente de las presiones, en contra de la gradiente de presión, ¿ya? La presión de aire. ¿Y en los músculos respiratorios cuando expiramos gastamos o no gastamos energía? No. Chicos, ¿gastan o no gastan? No gastan energía. Cuando expiramos, ¿no? Todo se va porque por las presiones, por el intercambio de presiones no gastamos energía, ¿ya? Entonces, al inicio va a seguir siendo igual, pero cuando ya comenzamos a consumir oxígeno, mira, de 100 litros por minuto, ya comenzamos a consumir gran cantidad de oxígeno, ya necesitamos que los músculos inspiratorios y los expiratorios van a gastar ATP. O sea, el respirar y el expirar nos va a hacer gastar ATP. Vamos a necesitar ATP. Vamos a necesitar botar todo para volver a respirar rápido y volver a botar de esa forma, ¿ya? Ahora, es importante este resumen, ¿ya? Para poder entender bien qué es lo que sucede con el ejercicio. ¿Qué cambio sucede? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, en el cambio que va a haber es porque va a aumentar. ¿Por qué aumenta, chicos? La frecuencia cardíaca aumenta por la actividad simpática, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros estamos realizando una actividad? Es un estrés para nuestro cuerpo. Y cuando generamos estrés, ¿qué es lo primero que aumenta? La adrenalina, ¿verdad? La adrenalina. Y la noradrenalina. Y eso va a comenzar a hacer vasoconstricción. Eso me ayuda a aumentar mi frecuencia cardíaca. Aparte que la adrenalina, ¿qué hace? Aumenta el ionotropismo, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Volumen sistólico aumenta hasta cierto límite, obviamente, por la ley de Frank-Starling, y ya les dije, mayor contractibilidad. Presión arterial sistólica va a aumentar. ¿Por qué aumenta? Por el mayor gasto cardíaco. Por eso les pregunté separado, sistólica y diastólica. En cambio, el diastólico va a disminuir o va a mantenerse normal, ¿ya? Pero leve, tampoco es que va a disminuir
aumentar la contractibilidad, ¿verdad?, de mis músculos respiratorios. Y eso hace que yo aumente mi frecuencia respiratoria. ¿Cuáles son mis músculos respiratorios? El diafragma, los intercostales, un poco de cerrato, ¿verdad? Ya ustedes ven algo de eso. El volumen corriente. El volumen corriente también lo vamos a aumentar. El volumen que les digo que normalmente respiramos, no nos damos cuenta, pero estamos respirando, eso es un volumen corriente, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos ejercicio, comenzamos a aumentar ese volumen, comenzamos a aumentarlo, nuestro volumen aumenta. Mayor necesidad de ventilación, necesito más oxígeno para llevar a mis músculos. El VO2 max, que ya les expliqué, ¿verdad? Mayor gasto cardíaco, mayor extracción tisular del oxígeno. Y la temperatura, ¿vamos a llegar a fiebre? No, vamos a llegar a fiebre, pero sí vamos a hacer una hipertermia. ¿Por qué va a producirse la hipertermia? Por el metabolismo muscular, ¿verdad? Aumentamos el metabolismo y eso nos va a llevar a una hipertermia. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos cambios y cuál es su mecanismo. ¿Por qué sucede esto? Porque esto lo sabemos, ¿verdad? Esto es fácil porque cuando hacemos ejercicio lo sentimos. Pero ¿por qué se da? Eso es lo importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Para que lo podamos explicar. Muy bien. Entonces, antes que se me vaya la voz otra vez, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar hoy día. El test es el test de Harvard. En este caso es un test de Harvard modificado. Este test se utiliza para ver la resistencia en los deportistas calificados, sobre todo, ¿no? Ver, ¿no?, cuánto es su frecuencia cardíaca, cuánto es su gasto cardíaco, cuánto para ver su VO2 máximo. Bueno, que se utiliza como otras formas, ¿no? Pero en este caso, nosotros vamos a hacer uso también de lo mismo, de este escalón, ¿no? Esto como este step, ¿verdad? Me traje el del otro laboratorio para utilizarlo, para que no me pida el doctor Díaz, porque el doctor tiene las máquinas, pues lo puede realizar ahí. Y así nos pide, le damos uno y trabajamos con uno, ¿no? Pero, si no, cada grupito, va a ser un grupo de 2 y un grupo de 3, va a utilizar esos steps. Entonces van a comenzar a subir los escalones. Primero les voy a dar la tabla que vamos a realizar el día de hoy. ¿Hasta acá alguna pregunta primero con lo anterior? ¿Está claro? Dios. Ya, bueno. Bien. Voy a prender esto y les voy a ir explicando por acá. Ya, ustedes van a tener un cuadrito, voy a dar